la, la, la. Para dormir un pajarito hay que contarle un cuento de hadas, un cuento del bosque, un cuento de flores. Para dormir un pajarito hay que contarle un cuento de hadas, un cuento del bosque, un cuento de flores. Duerme, que ya vino la luna, duerme, mi canto te arrulla, duerme, que ya vino la luna, duerme. Para dormir un gran león lo tienes que cansar, hazlo correr, hazlo jugar, luego lo vas a arrullar. Para dormir un gran león lo tienes que cansar, hazlo correr, hazlo jugar, luego lo vas a arrullar. Duerme, que ya vino la luna, duerme, mi canto te arrulla, duerme, que ya vino la luna, duerme. La, la, la. La, 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 se vale cantar. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Duerme pajarito. La, la, la. Duerme mi león. La, la, la. Duerme pajarito, la, 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 duerme mi león. La canción que acaban de escuchar, Para dormir un pajarito, es una canción que está incluida en un álbum que se llama El mundo necesita más canciones de niños. Y es una canción muy especial porque es una canción hecha con niños para niños. Y pensarán ustedes, ¿por qué traer un escenario donde hablamos de compasión y de justicia social, una canción hecha con niños? Y es porque es un lugar perfecto donde todos cabemos. Hacer canciones con niños nos trae reflexiones profundas de cómo contar el mundo de otra manera. Mi nombre es Paula Ríos y quiero compartir con ustedes esta experiencia de hacer canciones con niños y con comunidades como espacios de reflexión, para reflexionar sobre las ciencias de la vida y para encontrarnos desde nuestras diferencias en espacios que puedan conectarnos. Y quiero contarles un poquito de la música como el espacio donde todos encontramos nuestro lugar. A mí definitivamente me cambió la vida hacer música con niños y para niños. Y creo que fue justamente en ese espacio donde yo me sentí más libre y más plena y expansiva. Quiero contarles un poquito cómo es este proceso de crear canciones con niños y para niños, y quizás ustedes puedan llevarse algunas ideas de cómo crear desde sus disciplinas, desde la ciencia, la medicina, la psicología, para encontrarse con personas que son distintas a nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó con esta canción? Para dormir un pajarito hace parte de este álbum hecho con niños, para niños, y surgió de dos situaciones. Una bolsa que tenía temas al azar y una cajita que creamos, historias instantáneas, con ilustraciones absurdas que potencian justamente, que detonan justamente la creatividad. De la bolsa sacaron arrullo, la palabra arrullo. Y de la cajita sacaron 3 tarjetas, un pájaro, un león, no sé si ustedes vean un león, pero los niños vieron un león, y la luna. Entonces, en esa situación que teníamos que construir una canción, además pasaba algo muy particular, y es que estos niños apenas regresaban al colegio después de la pandemia.
Entonces venían de pasar unos momentos muy complejos de conectividad, de escolaridad. Así que esta era una situación muy especial para nosotros, para abrazarlos desde lo creativo sin ninguna pretensión, simplemente hacer una canción tal como quedara. Teníamos papel en el piso, follaje y empezamos a jugar con ello. Tomé la guitarra, empecé a tocar sol mayor y bueno, les dije, niños, tenemos que hacer un arrullo, ese es su reto. ¿Vamos a hacer un arrullo de qué? Pues alguno dijo, hay que dormir un pajarito. Perfecto, entonces, pero ¿cómo se duermen los pajaritos? Y mientras dibujaban y pensaban, así como piensan los niños con todos sus sentidos, pues alguno dijo, los pajaritos se duermen igual como se duermen los niños, con un cuento. A mí me pareció lo más poético, además que como profesora de pequeño siempre estoy como recolectando esas ideas genuinas, esa poesía natural. Y bueno, pero pregunté, ¿qué tipo de cuentos le gustan a los pajaritos? Y pues uno dijo, pues obvio, de hadas, otro dijo del bosque y otro dijo de flores. Y así quedó. Para dormir un pajarito hay que contarle un cuento de hadas, un cuento del bosque, un cuento de flores. Y jugamos con esa ida y vuelta que tiene el arrullo, de ese adulto que arrulla en ese va y viene y se repite la frase. Es una canción muy especial porque siendo tan sencilla ha calado muy bien en el público que escucha las canciones de mi proyecto y la han montado coros infantiles, la usan las familias en su casa para arrullar a sus niños y es realmente enternecedor pensar que una canción hecha con niños puede vivir en la vida de las familias. Aquí más o menos fue una pregunta, ¿cómo se arrulla un pajarito? Y esas 1000 respuestas que suceden cada vez que uno hace una pregunta van quedando consignadas en este proceso de hacer canciones. Las canciones tienen mucho poder porque además construyen puentes. Quizás los asistentes o los que están escuchando cantaron conmigo, la, y la, y la. No nos conocemos por esa música que está conectada con nuestro sentido primario, que es el sentido de la audición para los oyentes, siempre nos conecta con ese abrazo que produce la música en nosotros. Hay algo muy especial del arte y especialmente de la música, que es lo que yo hago, la música infantil, y es que la música tiene el poder de guardar el tiempo y el espacio. Sakamoto, un gran compositor japonés, compositor de la música del último emperador, en su libro La música os hará libres, cuenta la historia de un conejito que tuvo que cuidar en vacaciones. Cuidó el conejito, la idea era que el conejito llegara completo al jardín después de las vacaciones y cuando llegó y devolvió el conejo, su profe de jardín le dijo, ahora haz una canción sobre el conejito. Y él cuenta en su historia que para él eso definitivamente marcó la vida porque ese conejo existió para siempre en esa pieza que encerró el tiempo y el espacio. También crear canciones, que es algo cercano a todos nosotros, así no cantemos, así no hagamos música, nos permite pensar en otros puntos de vista. Incluso en una canción, cuando uno la crea, encajar esas palabras que dicen los niños y dejarlas y que este espíritu adulto no quiera modificarlos, hace que tenga que entender mucho mejor ese sentido de la infancia y qué mejor que darle forma a conceptos complejos y generar justamente en esos espacios de creación y especialmente en los espacios de creación musical esa justicia donde pueden caber todas las diferencias. Incluso en esos conceptos tan complejos que a veces podemos abordar, como la muerte, como los sentimientos difíciles, también podemos hablar de preguntas que nos hacemos en la cotidianidad. Por ejemplo, ¿qué impulsa el largo viaje de las aves? Yo me hice esta pregunta para mi libro El Cuac está de moda, que es un libro inspirado en los humedales bogotanos, y fue impresionante descubrir que las aves que llegan a Bogotá tardan 3 días en llegar y vienen para pasar su tiempo de migración, y esto detonó en esta canción. ¿A dónde van las aves? ¿A dónde van urgente? ¿A dónde van deprisa cruzando el continente? ¿A dónde va la tringa? ¿A dónde va el pibí?
¿Acaso tienes cita con el verde colibrí? Esteros y lagunas, playas, ríos y humedales reciben la visita y hacen fiesta con las aves. Sus alas puntiagudas se subieron en el viento, cruzando los países buscando el alimento. Pajarito tempranero, ¿de dónde vienes tú? Huyendo del crudo invierno. Vienes desde el norte, vienes desde el sur. Ignoran las fronteras, las nacionalidades. Empieza un largo viaje lleno de adversidades. 2, 3, 4 días vuelan, vuelan sin parar, guiadas por el instinto y por el ancho mar. Reinitas y zorzales atrapan moscas y turpiales, siguen su corazón, así es la migración, atravesando el miedo por algo fuerte muy dentro. Busca tu destino, tu casa está en todas partes. Pajarito tempranero, ¿de dónde vienes tú? Huyendo del crudo invierno. Vienes desde el norte, vienes desde el sur. Y esta canción, aunque no lo parezca, yo la concibo perfectamente como una canción infantil. Y es que justamente hacer música para niños me permitió descubrir que en la música infantil cabe todo. Caben los conceptos complejos como la migración de las aves o la migración humana, o incluso esa migración que todos tenemos dentro y que necesita la vida para poder seguir evolucionando. O caben las hormigas, caben las ballenas, caben las cosas sencillas como un arrullo, o caben canciones complejas para contar algunos aspectos científicos de la vida. Y creo que lo que más me conmovió al llegar a la música infantil es que yo me sentí en expansión, yo me sentí libre. Y esa misma libertad produjo en mí un sentimiento de poder ser puente para los niños o para las comunidades o para madres comunitarias, también de tender ese puente para que encontraran su libertad. Por eso justamente siempre he pensado en los espacios creativos y en la música como ese lugar compasivo donde todos podemos mirarnos y abrazarnos para entendernos mejor. He pensado en algunas propuestas para crear, porque muchos dirán, pero bueno, ¿cómo se crea? Desde la música es muy fácil, pero si yo me dedico a otra cosa que no es creativa, ¿cómo puedo hacerlo? Pues creo que sí hay recetas para ello, y es observar, escuchar, analizar, siempre estar atento a ese mundo que les rodea, estar atento a sus pacientes, a sus clientes, a sus alumnos, y de ahí empezar a recolectar para poder hacer preguntas como ¿cómo se duerme un pajarito? Quizás si uno consigna en una bitácora, es posible que cuando uno diga quisiera crear algo pueda encontrar algunas ideas para llegar a esa creación. La semana pasada estuve en Cartagena contándoles, diciéndoles, ustedes tienen un potencial increíble con toda su cultura, su riqueza. Les dije, por ejemplo, su comida, y les decía, bueno, tienen la receta más espectacular de este país, el arroz con coco. ¿Cómo se hace el arroz con coco? Y una maestra se levantó y dijo, el coco se raya. Y pues yo escuché el coco se raya. Y empezamos a hacer una canción en colectivo que si necesitan les puedo compartir para que preparen arroz con coco, y quedó en una pequeña pieza esta receta que no solamente cuenta esta cultura, sino también pues esta posibilidad que uno tiene desde el territorio para contarse de otra manera. Hay que usar detonantes para crear. En este caso, esos mismos detonantes me han llevado a mí a buscarme en juegos de mesa, en libros como el cual que está de moda, o Tiburones. Y Tiburones, por ejemplo, me permitió llegar a esa pregunta porque empecé a trabajar con gente muy distinta, con científicos que podrían responder todas esas preguntas que como profe de niños, pues siempre están latentes en mi vida. Y
Ha sido realmente conmovedor mirar a los tiburones que han sido maltratados y que han sido juzgados por el arte, y mirar lo importantes que son para los ecosistemas marinos y para la tierra, y poder hacerlo desde la música, contando conceptos complejos científicos y combinarlo con el juego que nos acerca de tantas maneras, ha sido realmente especial. Mientras más personas conocemos, mientras más niños conocemos o mientras más experiencias conocemos, es mucho más fácil estar expuestos a esos momentos creativos que nos hagan reflexionar sobre la vida y cómo encontrarnos. Es como un gran rompecabezas, todas las piezas son distintas, pero realmente se complementa cuando todas esas piezas encajan con su diferencia. Yo los animo a crear desde sus disciplinas, a pensarse desde sus disciplinas, a que lo hagan con sus estudiantes, pero que lo hagan para que ustedes puedan seguir en expansión y que en esa expansión puedan encontrar la expansión de los demás, que se lo debemos. Para terminar, me encantaría terminar con una historia de un pato canadiense que llegan en su migración a Colombia y atraviesa muchas dificultades en nuestro país. Y pues yo quería contarle a la gente de alguna manera cómo es este pato, para que cuando lo vean en las costas puedan protegerlo y entenderlo mucho mejor. Y esta es la historia de un pato canadiense que se volvió pato vallenato. Esta es la historia de un pato barriquete que venía desde el norte por la migración. Mientras volaba por encima de Colombia, un sonido le llamaba, era la voz del acordeón. Desde arriba tan bonito se oía y animado por la música el pato aterrizó. Preguntó con acento muy confuso, dijo cuaca a los locales, oh my God, ¿en dónde estoy? Bienvenido pato barriquete a la ciénaga de Santa Marta, con sus tardes tan bonitas y ensalada de crustáceos grandes e infinitas. Oye pato barriquete, relájate y descansa un rato. Vienes desde Canadá, pasa vacaciones aquí en el manglar. El pato emocionado con el sitio sentía el llamado de la voz del acordeón. Preguntó a las garzas veraneras si sabían que sonaba de magna interpretación. Lo que suena es el alma vallenata, el sonido de los ríos, la montaña y del mar. Son los aires de la gente de la zona Villanueva, Fundación, Ciénaga y Valledupar. Y el pato emocionado dijo, de la ciénaga me he enamorado. Desde hoy yo soy de Canadá, desde hoy yo soy pato vallenato. Cantó con su nuevo acento, acompañado de un acordeón. Adelante patos del mundo, canten vallenato, es la voz del corazón. Gracias.